Hay pausa. ¿Hay pausa? Hola a todos. Vamos a ver en este video cómo funciona lo que se llama el modelo de crecimiento de Solon. Robert Solon es un gran economista que en 1957 publicó un artículo sobre una contribución a la teoría del crecimiento económico. Este artículo ha tenido tanto éxito que configuró lo que era la teoría del crecimiento hasta hoy, a tal grado que incluso los intentos precedentes pasaron a segundo plano y en muchos casos han sido olvidados, como es el caso del modelo de Harrow o el modelo de Doman. Ahora bien, el modelo de Solon tiene algunas características muy importantes y, como les decía, ha echado los cimientos de todos los desarrollos posteriores. Por eso es que es fundamental entenderlo adecuadamente. Ahora bien, este modelo lo podemos formular de la siguiente manera. En primer lugar, ¿cuáles son las ecuaciones fundamentales del modelo? En primer lugar, se postula una determinada función de producción, de tipo agregado macroeconómico, ¿verdad? Entonces, la producción es una función, voy a llamarla F, fundamentalmente de la cantidad de empleo de la mano de obra, lo que se llama N, podemos usar L también, pero en este caso vamos a usar N, el empleo del trabajo, y el stock de bienes de capital, ¿no? El stock. Ahora, en la literatura de la época hubo un enorme debate sobre cómo se medía este stock de bienes de capital. Actualmente pues, se suele sobrepasar ya por encima de esa idea, y la idea es que este stock de capital tiene que ver con las máquinas, las herramientas, especialmente en términos de lo que generan en términos de producción, de su aporte al proceso productivo. Bien, entonces esta es nuestra función de producción macroeconómica, dos factores de producción y capital y trabajo. Y esta función de producción tiene algunas condiciones importantes. ¿Cuáles son sus propiedades, sus características? La primera es que en sus propiedades, voy a poner aquí cito, como primer punto, tenemos que tanto la productividad marginal del trabajo como del capital son crecientes. O sea, en otras palabras, la productividad marginal del trabajo es positiva y la productividad marginal del capital también lo es. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que mientras más trabaja la gente, más se produce. Mientras más máquinas, herramientas y equipos se utiliza, más se produce, ¿no? Bien, pero, inciso B, ¿qué ocurre con estas productividades mientras más se emplean los insumos? O sea, mientras más gente trabaja, ¿qué ocurre con la propia productividad marginal del trabajo? Y ahí lo que se postula en el modelo de Solon, muy coherente con la tradición neoclásica, es que es decreciente. O sea que, en otras palabras, la derivada de la productividad marginal del trabajo con respecto al empleo de mano de obra es decreciente. Y lo mismo se postula con respecto a la productividad marginal del capital. Por lo tanto, la derivada de la productividad marginal del capital con respecto al capital también es decreciente. Bien. Y la tercera propiedad de esta función de producción es que está sujeta a rendimientos constantes a escala. Ahora bien, ¿cómo se modela esta idea de los rendimientos constantes a escala? Entonces, para formularlo matemáticamente utilizamos la noción de funciones homogéneas y nos imaginamos que tanto n y k se incrementan en la misma magnitud. Entonces voy a anotarlo así. F. Voy a multiplicar n y k por un mismo número, que voy a usar la letra lambda, lambda n, lambda k. ¿Ya? O sea, en otras palabras, imaginémonos que tenemos cierta cantidad de trabajo, cierta cantidad de capital, y vamos a incrementar el empleo de ambos insumos, por decir, en el 10%. Entonces, lambda sería 1,1. O sea, multiplicamos de tal manera que se aumente en el 10%. Entonces, lambda, si era el 10%, 1,1. Ahora bien, ¿qué cabe esperar que ocurra con la producción? Si suponemos una situación, digamos, de regla de 3, simple o compuesta, la idea es que la producción también tendría que aumentarse en la misma proporción, ¿verdad? Entonces, si n y k aumentan en el factor lambda, la producción también debería aumentar en la misma magnitud. O sea, si el trabajo y el capital aumentan, por decir, en el 10%, la producción también debería aumentar en el 10%. Entonces, esto es lo que se llama rendimientos constantes a escala. Entonces, esas son las tres propiedades que tiene esta función de producción. Bien. Toda la literatura posterior va a empezar a cambiar esta función de producción considerando diferentes propiedades. Por eso es que esta
las propiedades de la función de producción son fundamentales. Bueno, en segundo lugar, en el modelo de Solon se supone lo mismo que tradicionalmente se supone en los modelos de crecimiento, y es que el ahorro es proporcional al ingreso nacional, ¿no? Entonces, en este caso, S es la propensión media o marginal al ahorro y tiene que ser un número entre 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, si la gente ahorrara el 20% de su sueldo cada mes o cada año, ese sería 0,2, ¿no? Si ahorraran el 5%, entonces ese sería 0,05. Bien, entonces esto nos dice qué ocurre con el ahorro. Ahora bien, luego en la tercera ecuación, en la ecuación 3, vamos a considerar el hecho de la inversión, ¿ya? Ahora, en la mayoría de la presentación del modelo de Solon, no en el artículo original, pero sí en las versiones modernas, se trabaja con la idea de la inversión bruta. Y la inversión bruta, como ustedes pueden recordar, se divide en la inversión neta más la depreciación. Ahora, puedo reescribir esta ecuación diciendo que la inversión bruta es la inversión neta. Ahora, ¿qué es la inversión neta? Es el incremento en el stock de bienes de capital más la depreciación. Entonces, aquí tengo la idea de cómo va a estar compuesta la inversión bruta. Luego, número 4, como aquí ha aparecido la depreciación, necesitamos algún supuesto en cuanto a la depreciación. El más sencillo y el más obvio sería imaginar que es una proporción fija del stock de bienes de capital, donde este D obviamente va a ser un número entre 0 y 1, ¿verdad? Una proporción, o sea, por decir, cada año se deterioran, ya dejan de funcionar el 10% de las máquinas. Bueno, D sería 0,10, ¿no? Ese es el supuesto convencional para la depreciación. Bueno, ahora, número 5 es el siguiente, ¿no? Los modelos de crecimiento se plantean el problema de cómo debe evolucionar el capital, pero también, o sea, nos interesa analizar cómo evoluciona la producción. Y obviamente la producción depende de NK. Ahora, muchos de estos supuestos están para precisamente explicarnos cómo va a evolucionar el capital. Pero necesitamos algún supuesto en cuanto a cómo evoluciona N, o sea, N. N, en sentido estricto, tendría que ver con la cantidad de horas trabajadas, ya sea que se lo mida en horas hombre o el número de trabajadores. Si lo pensamos en número de trabajadores, N sería el empleo, o sea, el número de empleados. Pero en algunas formulaciones o en la verbalización del modelo, N a veces, además del número de empleados, se lo asocia a la población económicamente activa e incluso, flexibilizándolo mucho más, se lo asocia a la población. Ahora bien, ¿cómo evolucionarían esas variables de población? Entonces, el modelo de Solon, para no complicarse con problemas demográficos, de por qué la población aumenta o disminuye, cómo influyen los procesos migratorios o el envejecimiento de la población, etc., agarra y corta por lo sano y dice, vamos a suponer que la tasa de crecimiento del empleo o de la PEA es constante. Es un dato demográfico para nuestro modelo. Entonces, eso lo podemos bosquejar diciendo que N va a ser igual a un valor de partida por E elevado a la NT. Esa va a ser nuestra ecuación de evolución de la población. Ahora, como ustedes se dan cuenta, esta es una función exponencial y esto significa, lo voy a poner en tiempo discreto, lo voy a poner así, 1 sobre n por la variación de n sobre la variación de n. Lo vamos a poner en tiempo discreto. 1 sobre n por la derivada de n con respecto al tiempo. Esto de acá nos dice la tasa de evolución del efecto. Entonces, si se aplica esta fórmula a esto, ¿verdad? Lo que vamos a tener es que simplemente es n. Entonces, n es la tasa a la que crece la población y la idea es que, como les decía, en el modelo de Solon se supone que n es una constante, es un dato demográfico exógeno al modelo que estamos considerando, ¿no? Y desarrollando. Muy bien, entonces tenemos ahí una idea de cómo va a evolucionar el empleo. Luego, número 6. Como estamos en un modelo
macroeconómico y hemos introducido el ahorro y la inversión, entonces la condición de equilibrio en el mercado de bienes va a ser que el ahorro es igual a la inversión bruta, ¿no? Va a ser igual a la inversión bruta. Bueno, entonces, teniendo esto, estas son en principio las 6 ecuaciones del modelo, ¿no? Muy sencillas y no tienen mayor complicación. Ahora bien, teniendo en mente las ecuaciones del modelo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesitamos encontrar una ecuación que nos describa cómo evoluciona el capital. Pero claro, el problema está que en nuestra función de producción tenemos 3 variables. Y para hacer una representación gráfica esto nos complica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra función de producción, y igual a FNK, y vamos a aplicar, para eso se introduce este supuesto. Fíjense ustedes, acá tenemos la definición de rendimientos constantes a escala. Entonces vamos a imaginar que lambda es igual al inverso de n. ¿Ya? Vamos a imaginar que lambda, hemos dicho que lambda es el factor de incremento. Bueno, vamos a suponer que lambda es 1 sobre n. Entonces, si hacemos esto y miramos esta ecuación, y mirando la invertida voy a tener lambda 1 sobre n por y igual a f lambda 1 sobre n por n, coma, lambda 1 sobre n por k, ¿verdad? Ahora bien, lo que aquí tengo es y por 1 sobre n, o sea, y sobre n, ¿ve? Y sobre n igual a f. Ahora aquí tendría m por 1 sobre n, me queda 1, y aquí tendría k sobre n. Entonces, mientras que esta es la función de producción agregada, ¿no? Producto interno bruto, nivel de empleo, nivel de capital, aquí lo tenemos en términos ya per cápita. Esta es una función de producción en términos per cápita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la producción dividido entre el número de trabajadores, es la producción per cápita. Y aquí tenemos el capital dividido entre el número de trabajadores, el capital por trabajador. Entonces, normalmente en la literatura, ¿qué se hace? Se define y minúscula a y sobre n y k minúscula a k mayúscula sobre n, ¿verdad? Entonces, esta función de producción se escribe y voy a cambiar la f mayúscula a f minúscula por el cambio de variables, y aquí vendría k minúscula. Entonces, esta viene a ser la función de producción en términos per cápita. La producción per cápita depende del capital per cápita. Ahora, gracias a estos 3 supuestos, especialmente el primero y el segundo, el gráfico convencional de esta función de producción, donde aquí coloco k minúscula y aquí coloco y minúscula, va a ser una curva así, ¿ya? Va a ser una curva así. Entonces, esa va a ser, la gráfica de nuestra función de producción en términos per cápita, ¿ya? Un pequeño detalle. Acá postulamos que la productividad marginal, tanto del capital como del trabajo, son siempre crecientes. Entonces, esta curva es siempre creciente, no tiene la caída, ¿ya? Es muy frecuente, ¿no?, que basados en alguna gráfica de funciones de producción de los cursos de microeconomía, a veces la gente piensa que se cae en algún momento. No, esta es una función siempre creciente. Ahora, en otro tipo de modelos macroeconómicos de crecimiento, no en el de Solow, pero sí en otros, se cambia la función de producción y ahí pueden aparecer ese tipo de fenómenos. Pero en el modelo de Solow, la función de producción es siempre creciente.